Yo quiero que vayamos y tenga su Biblia abierta en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer tres extractos de la Biblia, principalmente basándonos en Timoteo. Segunda de Timoteo, ya le digo el capítulo. Y por título de este mensaje, yo le puse la fe en medio de la prueba. En esta tierra no hay nadie que no haya sufrido o que incluso esté sufriendo en estos momentos o vaya a sufrir. Ninguno de nosotros puede decir, yo nunca he sufrido o yo nunca voy a sufrir. Nuestro Señor Jesucristo incluso padeció cuando estaba aquí en la tierra. Y nosotros como cristianos nos van a llegar momentos en que vamos a sentir desánimo, momentos en que vamos a sentir abandono, momentos en que van a ver situaciones en que nuestra fe va a ser confrontada. Momentos incluso que nos harán dudar de la respuesta que Dios ya nos ha dado o del conocimiento que tenemos de que Él tiene en control de todas las cosas. Eso va a ser normal. Por ser cristiano no vamos a estar exentos de pasar esos momentos. Sea usted niño, sea usted adolescente, sea joven o ya sea anciano, en algún momento va a pasar por eso o quizás esté pasando o lo vaya a pasar. Y mi pregunta para usted hoy es, ¿podemos mantenernos firmes en la fe aun cuando lo que vemos o aun cuando lo que estamos sintiendo se ve completamente negro a nuestro alrededor? Ahora sí quiero que lea conmigo 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Yo sé que usted lo conoce, usted sabe mucha Biblia, el pastor aquí enfatiza en eso, pero para los que no, el libro de Timoteo o la carta dirigida a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo. Y él le dice estas palabras a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Es decir, personas que aún lo que hacen, lo hacen solamente para ellas. En los postreros días habrán hombres ávaros, ese exceso por la búsqueda de riquezas, estatus o poder. Hombres vanagloriosos, soberbios, ese deseo por ser más importante que los demás. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Impetuoso es esa persona que es violenta, que se deja llevar por sus impulsos. Infatuados es esa persona que tiene una pasión irracional, un amor adictivo. En otras palabras, esa persona que se encapricha. Eso es lo que significa infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Estas son palabras que Pablo le dirige a Timoteo. Pablo se encontraba en Roma, encarcelado, y Pablo ya presentía que su muerte iba a llegar. Se la dirige a Timoteo. Timoteo, un joven que se encuentra en Éfeso y que habían dejado a cargo de las iglesias en Éfeso. Timoteo pastoreaba una iglesia. Y Pablo le escribe para que fuese a visitarlo. ¿Qué estaba pasando Timoteo? Cuando yo leía este versículo, estos 5 versículos de los postreros días, cosas que Pablo le decía que ya en ese tiempo estaban, y yo decía, Señor, estás describiendo lo que nosotros estamos pasando en este momento. ¿A usted conocido le ha tocado experimentar o compartir con alguien que es avaro? Con alguien que aparenta piedad, pero no es así. O incluso con alguien cruel. Las redes sociales, las noticias y todo, cuando usted enciende, la mayoría de las noticias son noticias crueles. Entonces pareciera que en nuestro tiempo ya estaban describiendo, Pablo le estaba describiendo a Timoteo algo que ya en nuestro tiempo está pasando. Y algo similar Timoteo estaba pasando.
el segundo extracto para continuar con el mensaje, vámonos un poquito más atrás y es ahí mismo en 2 de Timoteo, pero el capítulo 1, como inicia la carta de Pablo. Como toda carta, pues Pablo inicia con una salutación, 2 de Timoteo 1, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a ti, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, y yo quiero que usted lea conmigo estas 3 cosas. No nos ha dado Dios espíritu sino de amor y de dominio propio. Mire los recursos que Dios nos ha dado. Y como iniciaba diciéndoles, todos atravesamos tormentas. Vienen de una u otra forma, ya sea una tormenta física por alguna noticia de su salud que ha recibido, por algún diagnóstico médico, por algo que quizás le ha dicho: esta enfermedad no tiene cura, tienes que recibir un tratamiento solamente, o ha llegado una tormenta emocional a nuestra vida o una tormenta espiritual. Eso es parte de la vida. Vivimos en un mundo caído. Al entrar el pecado en el mundo, todo cambió. Así pues, debemos aprender a ajustarnos ante las tormentas que llegan a nuestra vida. Siempre ha sido así desde la caída de Adán y Eva, y seguirá siendo así hasta que Cristo venga. Habrá tormentas de toda índole. ¿Aprendemos a sobrellevarlas, a sobrevivirlas, o dejamos que ellas nos venzan? Perdemos muchas veces la bendición de Dios porque no sabemos cómo reaccionar a las tormentas de la vida. Y en eso baso mi mensaje: cómo reaccionamos a las tormentas que llegan a nuestra vida. Si yo hoy a usted le preguntara, ¿puede recordar alguna tormenta que ha llegado, que ha desafiado su fe, que ha cuestionado sus creencias? Si a mí me hiciesen esa pregunta, yo soy la primera en que levanto mi mano. Yo pasé una gran tormenta así, emocional y espiritual, hace unos meses atrás. Muchos saben que mi madre falleció el año pasado. Y como testimonio corto, y hago un paréntesis, ella iba en mi auto y nosotros íbamos rumbo al hospital. Y yo iba orando por ella, con ella. Y mi oración, cuando ya yo sabía que mi mamá se había ido, pero uno en la conmoción y mientras esperábamos los paramédicos y todo esto, yo le rogaba y le imploraba al Señor: sana a mi madre, levántala de esto. Esa fue mi oración por 8 años. Mi mamá ella pasó su propia tormenta física por 8 años con esa enfermedad. Pero no fue así, la voluntad de Dios fue otra, y la voluntad de Dios fue llevarse a mi mamá. Y en esa conmoción, yo tuve esa lucha en mi mente con esa tormenta, porque, ¿sabe? El enemigo aprovecha cualquier grieta, incluso emocional, para introducir una semilla de cizaña sin que nosotros nos demos cuenta. Sin que usted lo note, empieza a cambiar. Yo después, a raíz de eso, y mi esposo, recuerdo que me veía y me decía: pero ora a Dios. Y yo no le respondía nada, pero en el interior mío, si yo hablaba con Dios, yo le decía: Señor, ¿cómo yo voy a predicarles o voy a hablarles a otros? ¿Cómo voy a decirle a otra persona que Dios te puede sanar si cuando yo necesitaba la sanidad para mi madre, tú no la sanaste? Mire el pensamiento, la semilla que dio de cizaña que implanta el enemigo. Si tú no la sanaste.
¿Y cómo yo le voy a decir a otros, Dios va a responder tu oración? Si cuando yo estaba en ese momento de lucha y de aflicción, yo sentí que Dios no respondió la mía. Y yo le cuestionaba eso a Dios. Yo le cuestionaba eso a Dios, al creador del universo. Imagínense, un ser humano que su vida pasa en un lapso de tiempo. Y yo me atreví a hacerle esas preguntas a Dios. Y así me pasé por varios días, que yo no sentía y tenía esa confrontación de mi fe en ese momento. A pesar de que yo nací en un hogar cristiano, amo la casa de Dios, he escuchado muchas prédicas de Él y sigo aprendiendo de Él, pero todos mis años o mi caminar en Cristo no fue para que en ese momento fue estremecida mi fe. Y yo sé que pasamos por eso, que en algún momento pasamos por alguna duda, una pregunta de por qué yo estoy pasando esto. Siento que estoy haciendo todas las cosas bien o obedeciendo lo que está en tu palabra, Señor, pero ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué esta situación no me la quitas? ¿Sabe? Y para cerrar mi testimonio, una persona que yo de hecho no hablo mucho con esa persona, una compañera del colegio, y no sé si ella porque vio mis estados o algo así, y ella simplemente me mandó un versículo. Y yo se lo voy a compartir, dice está en Isaías 57, versículo 1. La gente buena se muere, muchas veces los justos mueren antes que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Cuando yo leí eso fue todo para mí. Yo encontré ya la respuesta en la palabra de Dios. Y yo entendí, Señor, tú evitaste muchas cosas que mi mamá pasara, quizás en su desgaste físico. Tú no la dejaste que ella se fuera acostada en un hospital. Tú no la dejaste que su cuerpo siguiera desgastándose. Evitaste todo eso. Gracias, Señor. Gracias porque durante todos esos años, ¿sabes una cosa? En medio de cada tratamiento, tú estabas allí al lado. Eso era algo que yo no estaba notando, que en medio de la aflicción o de mi oración, lo que yo estaba sufriendo, esa tormenta que tenía en ese momento, el Señor tenía otra voluntad, no iba a doblegarse a mi voluntad, a lo que yo quería, que era que la sanara. Él tenía otra voluntad, pero allí estaba al lado mío. Y a veces nos cegamos y pensamos que no está, y el Señor está allí al lado mío. Él dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días. No hizo excepción de un día, Él dijo todos los días. Todos los días. Vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Sabes usted reaccionar entonces a la tormenta que está pasando? ¿Reaccionó? ¿De qué forma reaccionó a la tormenta que quizás ya pasó? ¿Sabemos reaccionar de tal modo que salgamos victoriosos? Es más, fortalecidos a consecuencia de esa tempestad. Creo que si Dios permite una tormenta en nuestra vida es para fortalecernos. Ahora bien, no todas las tormentas que llegan vienen de parte de Dios. Muchas son consecuencias de nuestro propio pecado. Pero ¿sabemos cómo reaccionar ante ellas? Leíamos en lo que Pablo le estaba dirigiendo a Timoteo en el versículo 3 de segunda de Timoteo. Y Pablo le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es una forma de Pablo decirle a Timoteo, estoy orando por ti y sé que lo necesitas. Sabe, mi amado hermano, ojalá tengamos a alguien como ese Pablo que no pregunta, ¿por qué te está pasando esto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te lo buscaste? Sino simplemente te dice, estoy orando por ti porque sé que lo necesitas. Eso es confortante. Y más aún, Dios nos permite hacer a nosotros ese Pablo, que tú puedas acercarte a alguien y decirle, no preguntarle qué, por qué, cómo, cuándo,
simplemente decirle, estoy orando por ti, porque sé que necesitas una oración. Estoy delante de Dios clamando por ti. Eso es confortante. Dios nos permite hacer incluso más ese Pablo con otra persona. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, Timoteo, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo le está dando palabras de aliento a Timoteo, palabras de elogio, palabras de ánimo. Y viene el versículo, como que el centro de todo esto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi intención es que usted hoy, cuando salga de aquí, se grabe esas palabras. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al decir en este versículo que avives el fuego de Dios en ti, o sea, pensemos en una fogata, en una brasa que va apagándose más y más, y le echamos esa gasolina o ese carbón o otro aditivo para que la encienda. Bueno, eso es lo que dice, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Timoteo se había desanimado. Leímos cómo estaban los tiempos en ese día, la gente que estaba rodeando a Timoteo. Y Timoteo, un joven, pastor de una iglesia, lo que le estaba sucediendo. Quizás Timoteo veía a su alrededor y los que creía que eran sus amigos no eran así. Quienes creían que querían la verdad del evangelio, pero no era así. Timoteo, al pastorear en una iglesia, pues, y quizás lo que estaba viendo era la percepción del mundo entrando en la iglesia. Qué desánimo para pasar por este joven. Y así nosotros también pasamos por esas tormentas, tormentas que no invitamos. Personas que quizás creemos que nos aman y en realidad nos hieren. Tormentas que parecieran venir de la nada y allí se quedan. Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, o sea, enciende esa brasa. Todo cristiano, escúcheme bien, todo cristiano tiene el Espíritu de Dios que mora en nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Todo cristiano, el Espíritu de Dios, dice la Biblia que fue el Espíritu de Dios el que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu mora en usted. Quiero hacerles otra pregunta. Si en algún momento de su vida usted se ha sentido frío, Viviana mencionaba hoy en la escuela dominical y tocó un punto que a veces llegamos a nuestra vida cristiana que nos sentimos apáticos, como que nos hemos apagado. O quizás estás sintiendo que ha empezado a enfriarse. Si yo te preguntara qué sucedió o por qué, estoy segura que todos tenemos una respuesta de qué inició, por qué nos estamos sintiendo así frío. Y discernimos en nuestra mente y sabemos que algo está cambiando. Puede otro hermano preguntarnos por qué nos ve así, ¿te pasa algo? Y le respondemos que no, nada. Pero nosotros sabemos que estamos enfriándonos, que hay algo que está apagando esa llama, ese fuego. Los problemas, las pruebas, las penas, cualquier cosa que quizás estemos sintiendo ha hecho perder esa esencia. Se ha perdido tu sonrisa, se ha perdido tu gozo. Algunos versículos de la Biblia que antes considerabas tu ancla de fe, ya no los consideras significativos. Ya no lees la Biblia como antes. Ya no oras como antes. Lo que sucede es que nuestra vida espiritual a veces llega en ese momento de enfriamiento. Y luego pasa como yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Esto le puede suceder a cualquiera. Pablo le escribe a Timoteo y sabe lo que es estar en el lugar de lo que estaba pasando Timoteo. Pablo sabía lo que era pasar por pena. Pablo sabía lo que era pasar por abandono. Él sabía lo que era pasar por pruebas. Así que él le dice,
Timoteo, Dios no te ha dado ni me ha dado a mí un espíritu de cobardía. Yo te digo en esta misma mañana, Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. La cobardía, dice, es ese miedo, temor o timidez, la falta de voluntad para actuar en una situación de peligro, incluso de oposición por causa del peligro. La cobardía también es evitar la fuente de la propia ansiedad o el miedo, lo que sabemos que nos está produciendo miedo, incluso enfrentarlo a eso. Eso es la cobardía. Cuando el hombre natural pone su confianza en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus recursos, luego viene la dificultad y lo sobrepasa. El hombre siente miedo porque no tiene la palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios, amado hermano, es suficiente para sostenerte. La palabra de Dios es suficiente para sustentarte. La palabra de Dios es suficiente. En nuestra humanidad a veces pasamos y se nos olvida. Nos enfocamos más en la tormenta que estamos viendo de frente que en buscar la respuesta de Dios que ya está en su palabra. Dios nos ha dado una orden a través de todas las sagradas escrituras y es no temer, no temas, no temas. Hay muchos versículos donde Dios hablándole a su escogido le dice no temas, nos dice hoy. No te dejes arrastrar por el miedo. Y sabes, estamos negando la tercera característica del espíritu que Dios nos ha dado. Si Él dice que Él no nos ha dado espíritu de miedo ni de cobardía, es porque Él nos ha dado dominio propio. El hombre cuando tiene temor, entonces deja de tener ese poder, ya que ha cedido su voluntad al temor. La Biblia dice que en el amor no hay temor, Juan 14, 18, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Déjeme decirle, el cristiano no está a merced de la nada. El cristiano no está a merced de la nada, sino en la perfecta voluntad de Dios. Su vida y la mía está en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué clase de poder entonces menciona Timoteo? ¿Qué es este poder? ¿Qué dice? Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Qué clase de poder? El poder de su Espíritu Santo al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios nos consagra y nos faculta para llevar una vida consagrada a Dios. El Espíritu de Dios a ti te da la facultad de llevar una vida consagrada a Dios. Todo creyente tiene en sí el poder, la facultad y la fortaleza para llevar una vida consagrada a Dios. Entonces no permitas que el enemigo plante esa semilla de cizaña, porque tú como hijo de Dios, con su Espíritu Santo, tienes el poder para llevar una vida consagrada a ti. No, que estoy en mi desánimo, estoy en mis momentos de debilidad, no. Tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes su palabra y eso te da la facultad para tener la fortaleza de llevar una vida consagrada a Dios. En momentos de desánimo, le voy a dar un consejo. No es momento para que usted corra y hable con un amigo y se lo cuente primero a un amigo o con alguien. En momentos de desánimo, lo primero que nosotros como cristianos debemos de hacer es ir a buscar respuesta de Dios en su palabra. Eso es lo primero. Y Dios responde. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, que estaría allí para nosotros. Luego le dijo, no solo poder, sino amor. Enciende ese fuego que hay en ti, Timoteo. Recuerda que no tienes un espíritu de cobardía. Recuerda lo que eres. Que no solamente tienes el poder de Dios, sino que también tienes el amor de Dios en tu corazón. Y ese amor es recíproco. Ese amor de Dios para ti y para mí, ese amor de Dios, no lo olvidemos. Podemos soportar cualquier cosa. Podemos soportar cualquier cosa si sabemos que Dios nos ama.
¿Está usted seguro del amor de Dios que tiene hacia su vida? Dios te ama. Dios te ama. Así que Pablo le dice a Timoteo, recuerda que tienes estas 3 cosas. Tienes el poder de Dios en ti, tienes su amor, y no solo eso, usa el dominio propio que Dios te ha dado. ¿Qué quiere decir ese dominio propio? Pues es una vida disciplinada. Eso es lo que se refiere con el dominio propio. ¿Y qué es una vida disciplinada? Pues es una vida que está ordenada, que está bajo control, una vida que encara la dificultad, una vida que encara la adversidad. Eso es tener dominio propio. Una vida que a pesar de problemas, discordias o conflictos o lo que sea que venga en tu vida, es una vida que se mantiene firme. Eso es el dominio propio y ese es el dominio propio que Dios dice que tú tienes y que yo tengo. Una vida disciplinada está entregada a Dios y no se tambalea con los vientos de falsas doctrinas. Dios nos ha dado una relación con Él que nos prepara para cualquier tempestad que venga a nuestro camino. Amados hermanos, para ir finalizando, si en algún momento no ves lugar a dónde ir, si en algún momento no sientes que tienes a alguien que te pueda escuchar, lo mejor y el mejor lugar que tú puedes ir es de rodillas ante Dios. Ese es el mejor lugar, el que tenemos en momentos en que tenemos tormenta. Y recordar su palabra, porque ella tiene todo lo necesario para sustentarnos ante cualquier tormenta que estemos pasando. En una congregación como esta, chiquita, no somos muchos, pero ninguno está exento de esa tormenta. Alguno puede estar pasando en estos momentos por ella. Quizás sea una tormenta en su trabajo, quizás sea una tormenta en su hogar, quizás sea una tormenta en su familia, quizás sea una tormenta con sus hijos, o los hijos estén pasando una tormenta con sus padres. Una tormenta física o una tormenta económica. Vienen de todos lados. Las tormentas tienen muchas fuentes, pero la respuesta ante cualquier tormenta es solo una. Y nuestro Padre Celestial, mediante el Espíritu Santo en su amor y su poder para actuar en nosotros, para que vivamos arraigados en su palabra. Puede ser la tormenta que sea que estés pasando, pero no olvides que Dios te sustenta con su palabra. Una cosa son las emociones que nosotros tenemos, una cosa es lo que pensamos, pero gloria a Dios porque Dios no piensa como nosotros. Y gloria a Dios porque nuestros sentimientos no definen ya lo que Dios ha dado y ha hablado de ti y de mí. Su palabra no va a cambiar. Su palabra no va a cambiar. Puede pasar, dice la Biblia, el tiempo, todo va a pasar, pero su palabra permanecerá. ¿Cómo afrentas tu tormenta? Susténtate en la palabra de Dios y recuerda esas palabras. Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Y no tienes un espíritu de cobardía. No aceptes esa mentira del diablo. Dios no te dio temor. Él te dice no temas. Yo no puse ese espíritu en ti. Yo te creé y yo no te puse eso en ti. No fue mi diseño para ti. Recordemos eso en momentos en que nos sentimos en medio de la tormenta que sea. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque ella nos recuerda el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú sustentas toda tu creación con el poder de tu palabra. Gracias, Jesús, porque mis sentimientos pueden ser variables, mis emociones pueden ser variables, pero tú no varías, Dios. Tú eres firme y tu palabra permanece firme. Ayúdame y enséñame, Espíritu Santo, a encontrar la fortaleza que necesito en medio de tu palabra, a abrazar tu palabra, Señor,
a tener hambre y a tener sed por ella. Si estoy pasando por un momento en el que me siento frío, un momento en el que no me salen palabras de mi boca, si estoy pasando por un momento en el que ni siquiera siento orar, ni siquiera me motivo, es más, estoy empezando a encontrar deleite en lo que el mundo ofrece y dejé de sentir deleite en lo que tú me ofreces, Señor. Primeramente te pido perdón hoy y creo a tu palabra. Y creo, Dios, que tú me das dominio propio, que tú has puesto en mí el poder de tu Espíritu Santo, que tú has puesto en mí el amor que viene de ti, Señor. Y echo fuera todo temor, Dios. Me enfrento a lo que viene ante cualquier tormenta porque espero en ti y que tú tienes la respuesta ante cualquier situación, Dios. Gracias, Jesús, porque tenemos acceso a tu palabra y no hay restricción. Gracias, Señor. Aleluya.